amigos y amigas de Biologando? Bienvenidos nuevamente a nuestro programa en este año 2022, y en nuestro primer programa hemos invitado al biólogo Eber Robles Castillo, quien ha sido decano nacional del Colegio de Biólogos, también ha sido decano del Consejo Regional La Libertad y es profesor de la Universidad Nacional de Trujillo. Bienvenido, Eber, nuevamente a nuestro programa. Muchas gracias, es un honor estar aquí en tu programa, Sandro, tan importante y tan colaborador con la comunidad en todos los ámbitos. Muy bien, Eber. Bueno, como tú sabes, y todas las personas que nos ven, hemos sido testigos de un desastre ambiental que se ha dado acá en el Perú, en específico en Ventanilla, y que a estas alturas ya ha llegado alrededor, digamos, de la zona de Barranca, con la posibilidad que siga avanzando hacia el norte. Y este derrame de petróleo, a partir de todo lo que hemos ido mirando e informándonos, ha ido avanzando, pero también contaminando y generando muchos impactos en nuestra costa peruana. Entonces, queríamos un poco conversar contigo sobre la base de que cuando el petróleo cae al mar, ¿qué es lo que está cayendo? ¿Qué pasa con ese crudo que cae? ¿Es simplemente petróleo simple que flota? ¿Qué pasa? Explícanos un poco primero para entender esa parte. A ver, en el crudo de petróleo vienen una serie de compuestos llamados los hidrocarburos, ¿no? Que tienen diferente cantidad de carbono, ¿no? Se habla hasta más de 20 cadenas con carbono, digamos, le van a dar diferentes características químicas y físico-químicas, ¿no? Las fracciones más livianas son las que flotan, pues las que más se mantienen, son hidrofóbicas, son oleosas, no se mezclan con el agua. Y entonces flotan un número grande de compuestos, ¿no? Y esto interfiere ya con la disolución del oxígeno, ¿no? Que está en el aire, ¿no? Y además no penetran ya los rayos solares, ¿no? Claro. Ustedes saben, los biólogos conocemos esto muy de cerca, que hay muchas especies, tanto en flora y fauna, que viven justamente cuando se disuelve el oxígeno e ingresa también ¿cierto? Entonces ahí va a haber una mortandad tremenda de muchas especies, ¿no? Desde la cadena trófica, los primeros productores de la cadena trófica y consumidores, por supuesto, eso va a afectar a todos niveles, o sea, se van a morir, ¿no? Muchas especies que viven en ese lado, ¿no? En el agua, en el mar, y si las autoridades y la comunidad y las empresas que tienen que ver con este asunto no se ponen las pilas, esto va a terminar en un desastre aumentado, ¿no? Más de lo que ya ocurre con el asunto turístico y que tiene que ver con la pesca artesanal. Entonces, y hay otra fracción importante que es la que se profundiza, ¿no? Que también es muy, muy pesada y muy compleja. Aquí se hablan de compuestos cíclicos, un poco difíciles de biodegradar sobre todo, no imposible, pero sí difíciles. Y entonces, aquí hay que meterle tecnología, ¿no? Tecnología que manejan los biólogos, la bioremediación, ¿no? Y la parte, digamos, de la recuperación física, mecánica de estos residuos, que es muy, muy, muy importante. Ahora, permíteme poner algunas imágenes para poder un poco apreciar la magnitud del tema. De la realidad actual, ¿no? Esta es Ventanilla. Y ya el petróleo, el crudo, una fracción, la más liviana es la que ya llegó a la playa, ¿no? El resto está en camino. Es una pluma, así se llama, una pluma de contaminación, donde los compuestos más pesados avanzan más lentamente y los compuestos más livianos son los que más se desplazan de acuerdo a las corrientes, ¿no? Sobre todo la del Humboldt, que está aquí en el litoral peruano, ¿no? Y esa corriente de Humboldt va en dirección de sur a norte. O sea, ya ocurrió en Ventanilla, llegó a Ancón, llega a Chancay, mañana está en Guaura, en Huacho, y así. Y va a llegar hasta el norte, ¿no? Hay que tener en cuenta que una unidad de petróleo contamina 1 millón de unidades de agua de mar.
¿no? O sea, si se han botado un barril, ¿no? Que son cerca de 200 litros, ¿no? de petróleo, esto va a contaminar 1.000.000 de veces más. Ahora, si se han derramado 6.000 barriles, esto va a contener mucho más. Entonces es importante contenerlo esto. Ahí está, míreme. Eso ya llegó a la playa, ¿no? Y a medida que va llegando a las fracciones. Primero llega la liviana, después va llegando la más pesada. Todas las fracciones, las livianas y pesadas y todo lo que tenga, al final va a llegar a la playa. Porque el mar va a botar eso a las playas y va de sur a norte, ¿no? O sea que lo va botando en Ancón una parte. Bueno, el grueso va a quedarse en Ventanilla, ¿no? Ancón y se va desplazando, ¿no? Se va a desplazar. Las partes más livianas ya debe estar viajando, ¿no? A ver, más o menos en 5 días está en Chancay. Bueno, ya son como 200 kilómetros, ¿no? No, 50 kilómetros, ¿no? Perdón, ¿no? Sí, claro. Así va avanzando. Esa es más o menos la velocidad a la que va avanzando las fracciones livianas, ¿no? Ahora, pero ayer justamente ya habían dicho que había llegado a las costas de Barranca. ¿Ya Ayer. ves? ¿Ya ves? Entonces, y ya estamos hablando de 7 días, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esa es más o menos la velocidad. Yo calculo que en 25 días ya estará llegando por Trujillo, donde yo vivo, ¿no? Entonces ya tenemos que ponernos alerta porque hay que hacer alguna actividad para contener esto, ¿no? Ahora, pero la única manera de explicar de que el petróleo, el crudo de petróleo esté ya en Barranca y probablemente después más hacia el norte, es que las estrategias sobre la contención de este crudo no están funcionando. Sí. Así es. Mire, lo que se hace, bueno, yo no sé qué ha pasado, pero yo he tenido la suerte, yo soy miembro del Cuerpo Bombero del Perú, he sido jefe de la tercera comandancia departamental en La Libertad, he sido jefe departamental, y hay la obligatoriedad de hacer simulacro de derrame de petróleo en Ah, los puertos donde se descarga petróleo. Por ejemplo, acá en Salaberry. Yo he ido, particularmente he ido 2, 3 veces ahí. Y he visto cómo hacen en su sistema de contingencia. Cuando hay una descarga de petróleo, no es que esto se pasa desapercibido. Hay un inspector. Hay tanto del Estado como de la empresa y entidades ambientales que están atentos ahí, porque no es la primera vez que se derrama petróleo, mi estimado Sandro. Siempre hay derrame de petróleo, claro, en menor cuantía. ¿No? Este es el mega derrame, ¿no? O sea, este ya rebasó todas las expectativas. Hay derrame de petróleo en la selva, ¿no? En la sierra, ¿no? Que las empresas, bueno, ahí inmediatamente echan a andar su plan de contingencia. Cuando hay derrame de petróleo hay una serie de sensores que indican que se está derramando, pues. ah. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Inmediatamente debe de jalarse la mampara. Hoy más adelante vamos a ver una foto de mampara. Esto ya es lo que llega el petróleo a la playa y las cosas que hace el petróleo. Una Entonces, pregunta, ¿qué pasa? Este es el sistema de contingencia. Son unos botes ahí que jalan una especie de mampara y tratan de rodear la pluma de derrame de petróleo. Al rodearla, esta fracción que es la más abundante y la que flota, es la que debe tener contenida, queda contenida ya. Inmediatamente ahí se echan a trabajar los skimmers, se ponen los absorbentes, se ponen todo el material que es para, ya, digamos, antes de entrar a disminuir. la parte de la contención, mira, se supone que el buque tanque que hacía la descarga a la refinería de la Pampilla era Ajá. en realidad el que estaba enviando el petróleo a la refinería, ¿de acuerdo? O sea, entiendo yo que estaba conectado a una multiboya, que no está aquí nomás, está, digamos, un poco alejada dentro del mar, y que cuando se produce, digamos, el accidente, entre comillas, digamos, se rompe o algo sucede con la manguera, y se supone que tanto en la Pampilla como en el buque tanque debería haberse activado por estos sensores y por estos mecanismos automáticos el cierre, digamos, ¿no? Se supone. Pero sin embargo, la cantidad de petróleo que se ha derramado, que son más de 6.000 barriles, no se derrama en un minuto, ¿cierto? Eso, según algunos he escuchado, 30 minutos promedio. Entonces, ¿qué Claro. pasó ahí? O no estaban las personas encargadas, o no funcionaban los equipos o los sensores,
¿Qué crees que pudo haber pasado? Claro, mire, lo que pasa es que cuando se descarga el petróleo, hay unas mangas ahí grandes, ¿no? De gran caudal, ¿no? Que se instalan ahí a una especie de chata, se le llama, ¿no? Esta chata ahí, estas mangas, digamos, entran en una presión ahí, y esto tiene sensores, ¿no? Cuando hay una caída abrupta, es decir, no continúa la descarga en forma normal, inmediatamente hay, digamos, lo que se llama la alerta. Y las bombas dejan de funcionar para no continuar con el derrame. Eso es lo normal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No sé qué ha pasado, pues, ¿no? O sea, debe haber ocurrido ahí que no se han dado cuenta, porque para descargarse 6.000 barriles de petróleo, esto toma un tiempo, y además se han burlado una serie de medidas de seguridad, ¿no? Entre lo que es por un lado, la inspección de los funcionarios que están ahí durante la descarga, porque ahí también hay alguien que está viendo, porque esta es una compra, pues, ¿no? El que compra el petróleo, ¿no? Lleva, y tiene que haber alguien que, el interesado de la compra del petróleo, ¿no? Que se instale bien, que todo eso. Y todo eso también tiene un seguro. O sea, no es una descarga simple, común, como la gente puede pensar, sino que ahí hay una serie de personas que están involucradas, ¿no? Entre la descarga. Cuando una descarga, tiene que haber uno del Estado, hay alguna de la empresa privada, uno del seguro, uno de la Marina, etcétera, etcétera, que tiene que ver con este asunto, porque toda operación en las playas, ¿no? En el agua del mar, la Marina también tiene su participación, ¿no? Bueno, No además existe. estamos hablando cerca de 1 millón de barriles que se estaban descargando. O sea, que no era poquito, ¿cierto? Por eso, este asunto es una tarea que tiene varios responsables, no solamente eh, la Marina, sino también hay otros responsables, y, y son personas que conocen del tema. O sea, no son personas que improvisadas, no es la primera vez que se descarga petróleo en el Perú, ¿no? Ya venimos descargando petróleo, creo que fácil, más de 50 años, ¿no? No, Entonces, además Repsol ya tuvo un problema en el 2013 y fue sancionado por la EFA. O sea, no era la primera vez y se supone que debió aprender de ese momento y tener todos los equipos y las personas, digamos, suficientes para la eventualidad de lo que pasó, ¿cierto? así es. Y de acuerdo a norma, se hacen simulacros de derrame de petróleo, como los simulacros de sismo, Claro. ¿no? Y yo le digo esto porque, creo, gracias a mi cuestión voluntaria del Cuerpo de Bomberos, he podido acceder a estos ensayos, ¿no? Con autoridades nacionales y de aquí regionales, ¿no? Y es importante ver cómo se despliega las mamparas, ¿no? Cómo se agregan las salchichas, cómo se agregan los absorbentes, cómo trabajan los esquímeres, cómo trabaja todo eso. Y, y eso significa que no debió pasar. Ahí están las salchichas. Esto es un material estandarizado que absorben el material hidrofóbico, es en este caso el petróleo, las fracciones de petróleo. Y tienen ahí unas especies de orejas ahí donde uno agarra con unas cuerdas y lo puede llevar hasta el lugar del derrame, ¿no? Si es que ya está contenido, ahí está, mire, justamente está en la playa, están trabajando con esas salchichas. Estas salchichas absorben por kilo de material 8 veces su peso en petróleo, cualquiera de las fracciones, ¿no? Sobre todo la más liviana, ¿no? Entonces, estas salchichas tienen un trabajo, pero estas salchichas no van a funcionar así nomás. Tiene que estar en un área contenida. ¿Cómo se contiene? Ahí está el trabajo ya. Miren ustedes las figuras, ¿no? Esto ya ocurre cuando la mampara es en la parte baja derecha. Los barcos jalan unas mamparas, ¿no? Y tratan de contener la pluma, ¿no? El contaminante, lo tratan de... En la parte baja izquierda ya está contenido, miren ustedes. Mientras que por un lado está el agua verde, por otro lado está el agua con el petróleo. O sea, ya está contenido. Estas son por un lado las salchichas que se van amarrando una en una, y otro lado son las mamparas que están en la parte
baja derecha, ¿no? Entonces, eso ya se trabaja con barcos, botes pequeños o barcos de mediano tamaño, ¿no? Ahí está. Esos son los barcos que están jalando las mamparas, ¿no? La jalan y tratan de rodear toda la mancha de petróleo, ¿no? No tratan de rodear. Una vez que lo han rodeado, y ahí está con petróleo, sino que no se ve muy bien, ese es otro barco que está jalando la mampara, miren, va desplegando las mamparas, ¿no? Y lo van rodeando. Esto tiene más o menos 1 metro de profundidad y más o menos 20, 30 centímetros flota, ¿no? Entonces, como el petróleo va a flotar, en su mayoría va a flotar, entonces hablamos de una capa de 30, 40 centímetros de petróleo que quedan contenidos. Y vean ustedes al fondo, ahí hay una explotación, ahí es exactamente, de petróleo, porque eso suele ocurrir en el mar. Eso es hasta cierto punto, en forma, digamos, cuando hay algún tipo de petróleo, derrame de petróleo, esto se despliega alrededor de todo eso y evitan de que la pluma se vaya más allá. Y ahí mismo le aplican todo el sistema de contingencia, ¿no? Bueno, Eso es lo que no se ha hecho acá. más todavía cuando somos un país donde también tenemos explotación de petróleo en el mar, porque en el norte hay varios lugares donde se explota. Entonces, digamos, no es que, y tenemos claro, no es que son tan pulcras, digamos, la extracción, siempre hay derrames, ¿no? Y entonces se supone que ya se han creado ahí la tecnología, las metodologías y las estrategias para resolverlo, como las que estás explicando. La pregunta es, ¿y por qué no funcionó en este caso? Y al parecer es que ha sido muy tardía la operación, ¿no? Así es, ¿no? Como tú sabes, Sandro, para descargar el petróleo tiene que estar cerca de la orilla del mar, ¿no? ¿Por qué? Porque las mangas tienen una distancia, ¿no? Digamos, permiten que, digamos, el descargue sea a través de una distancia pegada a la playa y cerca de la Pampilla en este caso, ¿no? Porque es donde se deposita el petróleo para hacer su proceso de extracción de una serie de compuestos derivados del petróleo, ¿no? Entonces, cuando ya hay una descarga, todo el sistema de contingencia está alerta, todo. O sea, suponiendo que hubiera dicho ya la alerta, ahí mismo era el trabajo. Bueno, no conocemos, las autoridades tendrán que hacer algún tipo de informe, porque yo me imagino que sí se debe haber hecho, pero lo que pasa es que no estaban preparados para ese tremendo tamaño de derrame, ¿no? Así es. Entonces, eso rebasa ya pues toda la... Pero cuando hay estos casos, hay convenios con otras empresas, ¿no? Petroleras, justamente, que inmediatamente se constituyen en el lugar, ¿no? Y ponen todos sus materiales. Después ya el arreglo económico es un asunto posterior, Claro. ¿no? Mire, ahí está contenido ya, ve. El derrame de petróleo está contenido. Está ya prácticamente en un solo lugar donde ya al hacer el área más pequeña se puede trabajar con más, digamos, eficiencia, ¿no? Pero cuando el problema está muy, muy amplio, muy, digamos, la Extendido. amplitud es demasiado, ya no hay equipo ni modelo de contener, ¿no? O sea, esto es lo que de verdad ha fallado. Y bueno, esto es una foto que he tomado de internet para poder ilustrar un poco nuestra conversación, ¿no? Con las disculpas del caso, no he pedido autorización, pero se trata de un asunto, de una opinión que a la larga quisiera que contribuya a disminuir el impacto que está ocurriendo en este asunto de este derrame, ¿no? Esas son las mamparas que te contaba, ¿no? Que lo jalan los barcos lo van jalando y van tratando de rodear toda la pluma del contaminante, en este caso el petróleo, ¿no? Entonces, ahí está, ahí los barquitos. Una vez que está contenido, ahí se agregan ya los equipos que se llaman skimmer, ¿no? Que son unos equipos tipo succión de bomba de succión, que succionan toda la parte superior, digamos, donde está el petróleo, lógicamente agua de mar con petróleo, y esto después lo conducen a través de unas mangas a una cisterna que deben estar instaladas en la playa. Y ahí, por supuesto, se llevan a la refinería para que se pueda aprovechar este producto, ¿no?
Ahora, hablemos un poco ya para finalizar los impactos que tiene, digamos, ya directos, ¿no? Conversábamos contigo de que muchas veces la gente rescata, porque este es otro problema, ¿no? Hay gente Claro, con muchas ganas, con mucha voluntad, quiere apoyar, ver a los pobres animales, entonces quiere lavarlos, quiere limpiarlos, pero a veces puede ser hasta contraproducente. Uno, para la salud misma del que lo está haciendo, porque no está protegido con lo suficiente, pero dos, con la forma como trata de salvarlo. Es decir, ¿qué pasa, con, por ejemplo, con un ave cuando se rescata? claro, lo que pasa es que las aves tienen una cera natural en sus plumas, y no solamente las aves, sino muchos animales, ¿no?, que viven en el mar. Por ejemplo, hablamos de las focas, hablamos de los pingüinos, ¿no? Y hablamos de una serie de especies, tienen una cera natural que les permite vivir en el mar. O sea, ellos rebalsan, ellos viven ahí, ¿no? Y hacen todo su ciclo biológico, ¿no? Y aquí hay que llamar a nuestros biólogos para hacer una, una jornada, digamos, sostenida para tratar de recuperar estas especies que están sufriendo ahorita. Y entonces, ¿qué pasa? En el petróleo, como van una serie de componentes oleosos, incluso solventes, interfieren con estas ceras. De pronto hacen que la ave ya no sea hidrofóbica, es decir, ya no rebalse, ya no se moje, sino que ahora sí se moja, ¿no? En otras palabras, se vuelven permeables. Y si se vuelven permeables, ingresan una serie de sustancias, incluyendo la del petróleo, que está más cercana a la ave en ese momento, y se va intoxicando. Entonces, ¿qué pasa? Va perdiendo sus características estas especies, y entonces, ¿qué pasa? Hay que ayudarlas, ¿no? Si bien es cierto, una de las primeras actividades es lavarlas, pero hay que hacer un lavado técnico, un lavado, digamos, eh, que no debe perjudicar al ave, ¿no? Y además, ya nuestros amigos veterinarios sí tienen que darle algún tipo de sustancias para poder evitar que muera por la intoxicación de los solventes que se absorben a través de sus plumas y a través de su pico, y porque ellos, digamos, se alimentan de animalitos y están contaminados con petróleo, o sea que al igual se llevan el petróleo dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre con este tipo de especies que vive ahí. Y bueno, estamos hablando de las especies macro que conocemos, ¿no? Pero también hay las especies micro y ahí está lo peligroso, ¿no? Eh, los biólogos conocemos que la cadena trófica tienen productores primarios, productores secundarios, todos, ¿no? En otras palabras, las bacterias son comidas por pequeños animalitos, copépodos, artemias. Estas artemias son comidas por pequeños pececitos. Estos pececitos son comidos por aves y así, ¿no? Y por peces más grandes, ¿no? Entonces, eso es una cadena trófica. Si se altera la cadena trófica desde su comienzo, van a morir una serie de especies que no hay forma como alimentarlas, ¿no? Ya estamos viendo las mismas, hoy día he estado viendo con mucha pena digamos, las noticias. He visto que ya hay focas, ya hay chanchos marinos, ya hay, bueno, todos los que viven ahí, ¿no? Hay delfines y todo lo que está, bueno, los delfines se van, pues, ¿no? O sea, ellos tienen un sistema de sensores ahí, ven que eso es peligroso y se van. Y migran tremendas cantidades de kilómetros, ¿no? Y se van a otro sitio, ¿no? Pero los que no pueden, ¿no? Ahí quedan, ¿no? Entonces van a ser afectados, ¿no? Entonces, Entonces el impacto es terrible sobre los organismos hidrobiológicos. y no solamente ahora hablando de flora, perdón, de fauna, que estamos hablando de animales, sino también hay que hablar de la flora, ¿no? Hay muchas especies que se alimentan de algas, Sí, pues. ¿no? Y las algas son fotosintéticas. Y si en una semana o 15 días que no haya radiación solar para que hagan fotosíntesis, estas especies de la flora, ¿no? Se mueren. Y si se mueren, ya no constituyen alimento, ¿no? Si ya no crecen, ya se agota el alimento y vamos a tener problemas, ¿no? Para las especies que podían vivir alimentándose de este tipo de material. Bueno, me parece que es claro, por lo menos para los biólogos, que tenemos una tarea en adelante. Tenemos que ayudar a calcular, si es que se pudiera, ¿no? El nivel de impacto y los costos que va a acarrear este desastre ambiental. Y en cada lugar donde está siendo afectado, ¿cierto?
¿Por qué? Porque tenemos que identificar cuál es la salud de ese ecosistema marino que ha sido afectado y qué es lo que habría que hacer para que se pueda no solamente remediar, sino para que vuelva a tener el equilibrio. Y esto, digamos, no se va a resolver, como decía al comienzo, en 2 meses, 3 meses, no como dice Rexol, en 2 meses, en finales de febrero ya está resuelto el problema. Yo creo Así que es. siguen mintiendo, pues. Nosotros aquí, los biólogos, nos corresponde hacer un llamado a nuestros biólogos que conocen del tema para que puedan, digamos, aportar. Pero este es un problema multidisciplinario. O sea, por ejemplo, los abogados llamarán a sus abogados entendidos en la materia para ver el asunto legal, ¿no? Igual también los contadores, los economistas que tienen que ver con la economía ambiental y que saben ahí evaluar los costos de los impactos que generan este tipo de problemas, donde tendrán que entrar especialistas en esa área. O sea, en otras palabras, este es un problema multidisciplinario, ¿no? Que le podríamos llamar biotecnológico, donde intervienen una serie de profesionales, ¿no? Los biólogos forman un equipo, parte importante, pero no son los únicos, ¿no? Claro. Si nos llamaran ahorita, ¿sabes qué? Los biólogos tenemos que hacer esto. Sí, los biólogos sí lo vamos a hacer, pero vamos a hacer cosas puntuales que corresponden a nuestra profesión. Por ejemplo, los biólogos acuicultores, ¿no? Los biólogos pesqueros, los biólogos que tienen que ver con la parte marina, ¿no? Los biólogos especializados en esa área, son los primeros que tendrían que entrar a tallar ahorita en este problema del impacto, ¿no? Ya después vienen los biólogos, biotecnólogos que van a hacer ya la bioremediación, que es un tema importante. ¿No? Yo soy biólogo, microbiólogo, orientado al asunto de la bioremediación, y le puedo decir que, por ejemplo, tenemos bacterias, hongos, levaduras, ¿no? Organismos pequeños que pueden, digamos, biodegradar lo que quedaría de los residuos contaminados en las playas, ¿no? En las playas y parte del mar que esté cerca a la playa, ¿no? Sí, eso ya, digamos, es una ciencia que digamos, se conoce, se sabe y que se puede aplicar muy bien ahorita en estos casos. Pero la mayor parte, mi estimado Sandro, como ya vuelvo a repetir, la mayor parte del recojo mecánico, el más del 90% se tiene que recoger. Se tiene que recoger. ¿Por qué? Porque la bioremediación es lenta, ¿no? Da sus frutos en un tiempo dado, pero el impacto no va a permitir de que se haga la bioremediación de tremenda cantidad de volúmenes, Está ¿no? claro. Se hace bioremediación de la parte que ya no se puede recoger, ¿no es Okay. cierto? Entonces aquí entran a tallar los ingenieros que tienen que ver con el recojo de este tipo de material, ¿no? Y ahí he visto los skimmers, no sé si has puesto la foto del skimmer. En la Vimos uno, parte, pero sí, efectivamente ¿no? hemos visto. Los skimmers que tienen diferentes características que son, que recogen en forma mecánica el petróleo, ¿no? O sea, lo absorben, ¿no? Lo depositan en unas mangas y estas mangas se succionan a través de unos motores y se llevan a la playa en unas piscinas improvisadas, puede ser, pero sin propiciar que se vuelva a derramar. Y de ahí lo recogen los transportistas especializados en esta materia y lo llevan a la Pampilla o donde tengan que llevarlo Claro. para que lo procesen, ¿no? Eso es lo que, y eso es lo que estamos viendo, que están haciendo recojo, pero las fuerzas que se han puesto a recoger ahí son muy pocas y entonces ocurre que hay ineficacia, ineficiencia y tenemos un problema ahorita que tenemos que solucionar, ¿no? Muy bien, Ever, te agradezco por tu información, nos revela más o menos de lo que estaría pasando. Seguramente con mayor información, conforme van avanzando los días, podremos tener una mejor dimensión de lo que ocurrió. Y bueno, además aprovecho el momento para saludar, sé que estás siendo candidato a decano en la Facultad de Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de Trujillo. La verdad que serías un decano de lujo. Ojalá que los estudiantes y los miembros te elijan, ¿no? Y la verdad, nuestro deseo de los mejores éxitos, mi estimado Ever, y creo que con tu experiencia y con tu conocimiento le va a poder dar también a esa facultad los brillos que siempre ha mostrado, porque los biólogos trujillanos, la verdad yo debo reconocerlo, son gente muy chévere, con muchas ganas, así que lo mejor de los éxitos, Ever, en tu postulación. ¿Okay? Muchas gracias. Y ha sido un Bien, honor estar
en tu programa, de verdad. Sé que tu programa tiene un trabajo especial, social y también científico, tecnológico, porque estas informaciones que se vierten aquí, he visto muchos especialistas que hablan de muchos temas, me parece muy importante. Estás contribuyendo de una manera ejemplar y yo también te felicito por este programa tan ilustre, tan especial y que tiene un sentido importantísimo para el desarrollo de nuestro país. Gracias, Sandro. Un honor estar aquí. Ever. Bien, amigos y amigas, esto ha sido Biologando. Espero que les haya servido de la información que hemos compartido y nos vemos en el próximo programa, en este programa donde tratamos de difundir información fundamental para entender los procesos de la vida. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.